Estoy realmente contento de estar aquí con todos ustedes. Agradezco, la verdad, con mucho cariño la invitación que me ha hecho la comunidad salesiana y dentro de la comunidad salesiana expresamente la editorial salesiana para volver un año más a compartir con ustedes, porque sé que algunos de los que estuvieron el año pasado, hay alguna cara que me suena, estuvieron, y con los que no estuvieron digamos, a introducirnos por primera vez en un tema que yo creo que tiene mucho que ver con lo que ha dicho el hermano Joel en relación a lo que el reto, el desafío más importante que tiene la educación en estos momentos, que es efectivamente un cambio de paradigma. La educación en el siglo XXI se enfrenta a un reto muy importante, que es evolucionar o morir, como todo. Si nos damos cuenta de cómo era un quirófano, por ejemplo, en el siglo XX, y cómo es ahora, ha cambiado mucho. Posiblemente alguno ni lo reconoce. Si comparamos cómo era antes una cadena de producción de coches en el siglo XX y cómo es ahora, y vemos que está completamente robotizada, ha cambiado muchísimo, ¿no? Si entramos en una fábrica de producción informática o comparamos cómo era un teléfono móvil en el siglo XX y cómo es ahora, ha cambiado muchísimo. Todo ha cambiado muchísimo. En cambio, si entramos en un aula ahora, en el siglo XXI, y la comparamos cómo era el aula en el siglo XX, realmente vemos pocos cambios. ¿A que sí? Es como si hubieran cambiado pocas cosas. Por tanto, esto nos tiene que dar de pensar, que quizá nos hemos quedado un poco retrasados en cuanto a la necesidad de actualizar también nuestros conocimientos, nuestras metodologías, nuestras competencias. Voy a echar mano del micrófono porque veo que hay alguien por ahí atrás que hace así, está estirando el cuello, no sé si es porque no me veo o porque no me oye. Miren, el cambio de paradigma que yo creo que ahora mismo le hace falta a la educación y por tanto a los educadores tiene que ver con dos cosas, que en realidad son las dos preguntas que nos vamos a hacer en esta conferencia y que yo voy a intentar dar algún tipo de respuesta o al menos algunas tentativas de respuesta para la reflexión de todos los presentes. La primera pregunta que me planteo como punto de partida de esta exposición es ¿cómo mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos? Por tanto, primera pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos? Y la otra pregunta que tiene que ver con este cambio, que decía, de tipo, vamos a decir, también cambio copernicano, ¿por qué no? Cambio de paradigma, es cómo podemos mejorar las competencias de nuestros alumnos. ¿Por qué hablo de competencias? Porque todos saben que ahora, digamos, uno de los cambios de paradigma de la educación tiene que ver con que lo que tienen que aprender las personas de cara al siglo XXI no es tanto conocimientos, los conocimientos son medios. Realmente los conocimientos son medios para aprender competencias que habiliten a las personas a seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida. Por tanto, lo que realmente tenemos que cambiar es el chip de que ya no enseñamos conocimientos, porque la finalidad no es aprender conocimientos, la finalidad es que a través de esos conocimientos nuestros alumnos y alumnas terminen aprendiendo competencias para la vida. Competencias. Entonces,
Estas son las dos preguntas que yo voy a intentar atender, ¿no? El cambio, ¿qué supone este cambio? Supone un cambio en el cual traslademos el centro de atención de la educación al alumno. Antes estaba centrado en el profesor, profesora, en el docente, ¿verdad? Era el centro de la educación, era el docente que transmitía a los alumnos, que enseñaba a los alumnos. Ahora el cambio supone, no, el centro está en el alumno, que aprende. Y por tanto, para eso se necesita cambiar la figura del docente. El docente ya no es un transmisor de conocimientos, sino un animador de los procesos de aprendizaje de sus alumnos. Es decir, de transmisor de conocimientos, eje centrado en el docente, pasamos a animador de los procesos de aprendizaje del alumno. El centro, el protagonista es el alumno y todo va dirigido a facilitarle al alumno su aprendizaje. Por tanto, el docente es un medio para facilitar ese aprendizaje al alumno. Y por eso estamos cambiando la figura del docente y hablo de animador y no docente. ¿Por qué? Porque la función más importante en el futuro de un docente no va a ser la de transmitir conocimientos, sino la de animar procesos de aprendizaje de sus alumnos, la de animar contextos en los que los alumnos puedan aprender más, mejor y además de manera motivada y atenta. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo podemos conseguir eso, ¿no? Bueno, pues lo podemos conseguir a través de algo que llamaremos los métodos activos y las técnicas de participación. Ese es el cómo, ¿eh? Es decir, ¿cómo puede convertirse un docente en un animador de procesos de aprendizaje? A través, es decir, asimilando, manejando, dominando los métodos activos de aprendizaje. Y el método activo es aquel que implica o que convierte al alumno en protagonista de su propio aprendizaje, no en una especie de espectador receptor de los conocimientos que el profesor me transmite, sino en el protagonista que construye su propio aprendizaje. Y el profesor, profesora, el docente, lo que hace es animar, facilitar ese proceso, crear contextos para facilitar ese proceso. El otro cambio importante, ¿cómo podemos mejorar las competencias de nuestros alumnos? O mejor dicho, ¿cómo podemos pasar de que nuestros alumnos aprendan y memoricen conocimientos a que desarrollen competencias? Que es lo que realmente van a necesitar para la vida. Porque cuando a una persona le van a contratar en cualquier trabajo, no le van a preguntar ¿y usted qué sabe, qué conoce? Le van a preguntar ¿y usted qué sabe hacer? Cuando a cualquier persona que le contraten el día de mañana, lo primero que le van a preguntar es ¿qué sabe hacer usted? ¿Qué sabe hacer? No le van a preguntar si se sabe todos los ríos del país o todas las capitales de los países del mundo, ¿no? Le van a preguntar ¿qué sabe hacer usted? Y eso es competencia, es decir, saber hacer cosas para vivir, para, digamos, tener éxito en la vida, para ganarse la vida, es tener competencias. Y por tanto, todo el aprendizaje, toda la formación tiene que ir dirigido a que el alumno termine siendo una persona que sabe hacer cosas para poder ganarse la vida. Tan sencillo y tan simple como eso. Entonces tenemos que cambiar nuestra mente. El profesor, el docente, ya no es transmisor de conocimientos, es un animador. Veremos cuáles son las competencias del animador, ¿no? ¿Y cómo tiene que transmitir competencias? Pues a través de una metodología nueva. No es la metodología expositiva, no es la metodología magistral, la clásica, en donde los alumnos oyen, escuchan y aprenden lo que les dice el profesor. Es la metodología activa, en donde el alumno descubre una serie de cosas a través de un proceso de guía, de acompañamiento, de seguimiento de los docentes que al ser animadores lo que hacen es animar esos procesos de aprendizaje, facilitarlos, motivarlos. Y esto, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que los alumnos adquieran competencias y no solamente memoricen conocimientos? Pues mejorando las competencias de sus profesores.
así de claro. Es decir, los alumnos solo podrán aprender competencias, es decir, dejar de aprender solo contenidos para pasar a adquirir competencias, mejorando las competencias de los propios docentes. ¿Y cómo pueden mejorar esas competencias los docentes? A través de una metodología que implique actividad y participación por parte de los propios alumnos. Por tanto, partimos de estas dos preguntas y nos vamos a plantear ahora, en principio, el aprendizaje. El aprendizaje, para hacerlo motivador, activo, participativo, lo tenemos que convertir en una especie de juego. Es decir, el alumno tiene que pasarlo bien. El aprendizaje no tiene que ser un calvario, porque si el aprendizaje es un calvario, uno no va a aprender. El aprendizaje está relacionado con la emoción y uno se emociona cuando aprende algo. Y entonces el contexto, digamos, tiene que ser positivo. Y el juego es uno de los motivadores y de las herramientas de aprendizaje más importantes que tenemos, como herramienta didáctica y no solamente como herramienta de, digamos, de entretenimiento o de disfrute. El juego es disfrute en sí mismo, pero lo podemos utilizar como herramienta de aprendizaje, porque el juego es la herramienta que la naturaleza ha puesto más potente en la naturaleza para aprender. No solo los seres humanos, sino también los animales. Aprenden a través del juego todas las competencias básicas de los mamíferos, por ejemplo, todas las que necesitan para sobrevivir, las aprenden a través del juego. Cualquier cachorro que hayan visto, de perro, de gato, de tigre, de león, todos juegan a pelearse, juegan a esconderse, ahora te pillo yo, ahora me pillas tú, aprenden habilidades para defenderse el día de mañana, para sobrevivir, aprenden a acecharse, ¿no? Aprenden, ahora te acecho, cosas que les van a servir el día de mañana para sobrevivir, para poder cazar y para poder defenderse, en definitiva, ¿no? Si eso lo traducimos a los juegos de los niños, veremos que son idénticos. A los niños les gusta pelearse, ¿no? Y se pelean y les gusta que les hagan cosquillas y se revolcarse, y jugar al escondite es el juego mundial más famoso porque es un juego que lo tenemos prácticamente en los genes, ¿no? Desde nuestros antepasados, porque es un juego de acecho en donde se desarrollan habilidades. Es decir, todos los juegos, en definitiva, están hechos, creados por la naturaleza para sobrevivir. Es decir, la finalidad del juego no es pasarlo bien. No, el pasarlo bien es el medio para aprender cosas, porque si las cosas importantes se tuvieran que aprender con sangre, no podríamos sobrevivir. Por tanto, las cosas importantes para sobrevivir, la naturaleza ha sido tan sabia que las ha hecho placenteras. Aprendemos a comer porque el comer nos produce placer. Si no, nos moriríamos. Si no nos gustara comer, nos moriríamos, ¿no? Y por tanto, digamos, todas las necesidades de los animales igual. La reproducción pues también es placentera porque si no, pues la especie no sobreviviría. Es decir, todas las cosas que son necesarias para sobrevivir están basadas en el disfrute y en el juego, porque ese es el truco de la naturaleza para que se puedan aprender por los seres vivos sin esfuerzo y además en contextos sin riesgo. Eso es la gran potencia del juego, contextos sin riesgo. Entonces vamos a empezar el aprendizaje, como la vida, como comienza con un juego. La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿cómo aprendemos? ¿De acuerdo? Y yo les voy a proponer un juego para adivinar cómo aprendemos. Ahí hay una especie de sopa de letras, entonces yo les invito a descubrir la respuesta a esta pregunta que yo les hago, ¿cómo aprendemos? La respuesta está en esa sopa de letras, en ese crucigrama. Leyendo las letras, se puede leer hacia arriba o hacia abajo, hacia derecha o hacia izquierda, al revés o al derecho. A ver si son capaces de encontrar las palabras que compongan la frase que responde a esta pregunta, ¿cómo aprendemos? Ayúdense entre ustedes. El trabajo individual es menos productivo que el trabajo en grupo. Es otra de las cosas que tenemos que vengo aquí a transmitir. La potencialidad del grupo como herramienta de aprendizaje. Aprendemos más y mejor trabajando en grupo.
Por tanto, es importante que vayan, de alguna manera, descubriendo las palabras a través de la técnica, digamos, del cuchicheo. La técnica dinámica del cuchicheo es hablar con el de la derecha o con el de la izquierda, hasta conseguir las palabras que consigan conformar la frase completa, que responde a cómo aprendemos. Bueno, a ver, ¿alguien se anima ya a decir la frase? ¿Hay alguien que pueda levantar la mano y decirlo? Explique al grupo, por favor. Venga. Aprende lo que hace. Casi, no está del todo completa. ¿Alguien que la pueda completar más? Si lo hace, aprende. ¿Dónde está el sí? No, en diagonal no. He dicho horizontal y vertical, diagonal no. Lo que se hace, se aprende. Muy bien, eso sí, ya estamos en el buen camino. ¿Solamente se puede encontrar esa frase o hay otra? Se aprende lo que se hace. ¿Y es lo mismo? Sí. Luego ya tenemos dos frases. A ver si es capaz alguien de encontrar una tercera. ¿Alguien? Lo que se aprende, se hace. Lo que se aprende se hace. Ya tenemos tres. Faltaría una cuarta. Por aquí, levantan la mano. Lo que se hace, se aprende. Sí, ya está dicha. Ya está dicha. Falta una cuarta. Por ahí, he oído algo por ahí. ¿Quién lo ha dicho? ¿Alguien que he oído yo? ¿Es la cuarta? ¿Lo que hace aprender? No, él no, ahí no aparece ningún él. Lo que se hace no se aprende. No, tienen que ser letras que aparezcan ahí. Eso sí. Por favor. Se hace lo que se aprende. Efectivamente. Ahora sí tenemos ya no solo una, ni dos, ni tres. En el fondo hay 4 frases, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, 4 frases, lo que se hace se aprende, o se aprende lo que se hace, pero es lo mismo. Son 2 significantes, como diría Saussure, para un solo significado. Lo que se hace se aprende, se hace lo que se aprende. Y luego está, lo que se aprende se hace, o se aprende lo que se hace. También son 2 frases, 2 significantes, pero un solo significado. Por tanto, tenemos 2 maneras de aprender. En definitiva, 2 maneras. Vamos a ver cuáles son. Las 2 estrategias básicas, que también es un juego, en el fondo son dos juegos, 2 maneras de aprender, es lo que llamamos se hace lo que se aprende o lo que se aprende se hace. Es decir, el aprendizaje primero y la acción después. Ese tipo de aprendizaje se llama aprendizaje deductivo. Es decir, va de lo general a lo particular, del todo a la parte, de la teoría a la acción, de la reflexión a la acción, de la teoría a la práctica. Es decir, la deducción es lo que llamamos el aprendizaje, primero aprendemos y luego hacemos, ¿no? Bueno, este tipo de aprendizaje es normalmente el tradicional, con el que hemos aprendido todos. Es el de las clases magistrales, ¿verdad? El profesor explica la lección y luego los alumnos deberes para casa o hacen ejercicios, ¿verdad? Es decir, primero explico y luego hago. Método expositivo, método magistral.
enseñanza tradicional. ¿De acuerdo? Vamos al otro. Se aprende lo que se hace. Es al revés, ¿no? Es el aprendizaje a través de la acción. Es decir, primero hacemos y luego aprendemos, al revés del otro. Este tipo de aprendizaje se llama aprendizaje inductivo, porque es lo contrario, el proceso es el inverso, aprendemos de lo concreto a lo general, vamos de la parte al todo, vamos de la práctica a la teoría, de la acción a la reflexión. Yo les diría ahora una pregunta. ¿Cuál de los dos métodos hemos utilizado ahora, aquí, para que aprendan esto? Inductivo, efectivamente. El inductivo es un ejemplo de cómo se desarrolla el método inductivo. Es decir, hacemos primero una práctica, yo les enfrento a un problema que tienen que resolver, una sopa de letras. Yo no les he dicho nada, ustedes lo han descubierto, ¿no? No les he descubierto yo nada, son ustedes los que han descubierto el tema. Han respondido ustedes a la pregunta de cómo aprendemos. Yo lo único que estoy haciendo es sacar las conclusiones de lo que ustedes han descubierto. Es decir, partimos de lo concreto, partimos de la práctica, un juego, en este caso, y ahora de esa práctica, de ese juego, extraemos unas conclusiones. Dos tipos de aprendizaje, deductivo e inductivo. Y de esta manera están descubriendo el método activo y el método y una técnica de participación. Han aprendido dos cosas, tres. Primero, que hay dos tipos de aprendizaje. Segundo, que el método activo se desarrolla de una manera que acabamos de poner en práctica. Y tercero, que para desarrollar los métodos activos necesitamos de técnicas participativas, como esta, como la sopa de letras. ¿Y qué tienen en común normalmente los métodos activos y las técnicas participativas? Pues que son métodos motivadores que captan la atención porque tiene una dimensión lúdica, ¿o no? ¿Este no es un juego? Tienen una dimensión lúdica, ¿a que sí? Por tanto, ¿se dan cuenta cómo los juegos no solamente sirven para moverse, para dar voces y para gritar y bailar y decir que bien nos lo pasamos? El juego también sirve para aprender. Y esta segunda parte es la que no sabemos. La primera sí. Que el juego sirve para divertirse lo sabe todo el mundo, porque eso es una cosa natural, ¿no? El juego implica diversión. Ahora, ahí se acaba todo. A partir de ahí creemos que el juego ya no sirve para nada más. Y muchas veces lo minusvaloramos, porque identificamos jugar a perder el tiempo. Me refiero en educación. Cuando en el fondo, cuando uno utiliza un juego con inteligencia, con una metodología apropiada y con una estrategia, y una competencia que vaya bien dirigida, el juego es la herramienta más importante para aprendizaje. Porque ya seguro que no se les olvida a todos ustedes que hay dos maneras de aprender, la deductiva y la inductiva. Y que además hay una de ellas, la activa, que es divertida. La otra es menos divertida, es más aburrida. Y además es menos efectiva. Y lo vamos a ver. Vamos a ver por qué es menos efectiva. Bueno, ¿cómo aprende el ser humano? El ser humano, al menos lo que dice la ciencia a día de hoy, y aquí tenemos que echar mano ya de la neurociencia, de la psicología cognitiva, de los últimos adelantos en cómo aprende el cerebro, Aquí ya tenemos que echar mano de otros conocimientos, no solamente los meramente educativos. A día de hoy, lo que se ha descubierto es que el ser humano aprende de tres maneras. Aprendemos haciendo. Lo que hemos hecho ahora es una muestra, el aprendizaje activo, ¿no? Aprendemos haciendo, en este caso jugando, haciendo un juego, ¿verdad? Ese es un tipo de aprendizaje. Y esto no lo digo yo, esto ya lo empezó a decir un gran pedagogo norteamericano,
John Dewey, a principios del siglo pasado, que fue el primero que descubrió que aprender haciendo, a partir de la experiencia, es mucho más eficaz que el aprendizaje memorístico. Y es uno de los que impulsó el aprendizaje a través de la experiencia. Y luego Vygotsky, otro gran pedagogo, en este caso ruso, también descubrió, investigó sobre la naturaleza práctica de la educación. Y el conductismo también, ¿no? Pues demostró que aprender a través de la acción, lo que se llama a través del cambio conductual, pues es un aprendizaje que no se olvida. Por tanto, ya tenemos un tipo de aprendizaje activo. Lo repito. Segundo tipo de aprendizaje. Aprendemos observando. Es otra manera de aprender. No solamente podemos aprender haciendo, sino también podemos aprender observando. Este tipo de aprendizaje se llama el aprendizaje vicario. Y dirán ustedes, uy, qué palabra, parece que es religioso, ¿no? Vicario significa, Jesucristo era el vicario del Padre, de Dios, porque era el representante de Dios en la tierra, ¿verdad? Aprendizaje vicario es que aprendemos a través de otro que nos representa. Por eso se llama vicario. Aprendemos a través de un modelo, a través de otra persona, observándole. Es lo que decían nuestras abuelas o nuestros abuelos, ¿no? Hijo, aprende con el ejemplo. El dar ejemplo viene de ahí. Es importante dar ejemplo. ¿Por qué? Porque los niños, la mayor parte del aprendizaje infantil es aprendizaje observacional, aprendizaje vicario, aprendizaje a través de modelos. En principio, se aprende más del modelo que de lo que ese modelo dice. Aprendemos más de lo que, digamos, observamos que lo que oímos. Es mucho más importante el aprendizaje visual, lo tenemos mucho más desarrollado que el aprendizaje auditivo. Por eso no sirve ese refrán que dice, no hagas lo que yo hago, sino lo que yo digo. No nos sirve. Y si a un niño le decimos, te he dicho 1000 veces que no des voces, el niño no va a captar el mensaje que le estamos dando. Va a captar la manera como se lo estamos dando. Y tampoco vale decir que no fume si nos ve fumar. O que no beba si nos ve beber. Por tanto, la importancia del modelo, de la referencia en el aprendizaje infantil, porque se aprende más observando que oyendo discursos o principios. Por tanto, el aprendizaje observacional o vicario también tiene un representante, un gran pedagogo, también norteamericano, Bandura, que ha trabajado lo que llamamos el aprendizaje social, porque gran parte del aprendizaje social se basa en el aprendizaje de los modelos que observamos. Y ese aprendizaje observacional o de modelado, digamos, es muy importante. ¿Por qué? Porque es la mayor parte, digamos, del aprendizaje infantil. Y porque luego, a lo largo de nuestra vida, lo utilizamos de una manera muchas veces inconsciente. ¿Y por qué podemos aprender observando a otros? Pues porque esto se ha descubierto hace poco. Esto lo ha descubierto también investigadores neurocientíficos, en concreto hace ya unos 15, 16 años en la Universidad de Turín, en donde estaban investigando con 2 chimpancés. Tenían a un chimpancé, aquí a este lado, monitorizado con una serie de electrodos en la cabeza, que estaba monitorizado a un monitor, a un televisor, ¿no? Y a otro chimpancé de control ahí, que lo tenían ahí un poco de reserva. Y estaban investigando dónde estaba la zona, el área motriz del cerebro del chimpancé, y para ello lo que hacían era, le daban un plátano para que alargara la mano y al cogerlo se activaba en el monitor la zona del cerebro del chimpancé que en principio se suponía que era la zona motriz, a través de lo que se llama el escáner mediante captación del nivel de oxigenación de las neuronas, porque las neuronas,
Cuando se activan necesitan más oxígeno, consumir más oxígeno. Y entonces el aparato, el escáner, captaba ese oxígeno y por tanto indirectamente se activaban más unas zonas que otras. Y en un descanso de este proceso, el otro mono, el pobre que estaba ahí, que no le atendían, estaba todo aburrido, ¿no?, el de control, pues aprovechó un descanso para ver que estaba el plátano ahí en el medio, no lo cogía nadie, y entonces dijo, esta es la mía, fue a por el plátano. ¿Y cuál sería la sorpresa de los investigadores? Que cuando el otro mono, que no estaba monitorizado, fue a por el plátano, vieron como en el monitor del mono monitorizado se encendía la misma área cerebral que se había encendido cuando el propio mono monitorizado cogió el plátano. Y este fue el momento en el cual se descubrieron unas neuronas que se llaman neuronas espejo. ¿Y por qué se llaman espejo? Porque actúan de igual manera cuando nosotros actuamos que cuando vemos a otra persona actuar. Reaccionan de la misma manera. Y esa es la base biológica, neurológica del aprendizaje observacional. ¿Por qué aprendemos observando a otro? Porque es como si nosotros estuviéramos haciéndolo. ¿Por qué sufrimos en una película que se nos caen las lágrimas, estas películas románticas y tal, y nos descubrimos ahí con lágrimas y pero seré tonto que estoy aquí? Por las neuronas espejo. Porque cuando vemos a una persona sufrir es como nosotros si sufriéramos nosotros. Y ahora vamos con preguntas más trascendentes. ¿Nos compadecemos del otro? Hasta ahora creíamos que porque éramos seres morales, ¿verdad? Y es verdad, pero esa moralidad tiene una base biológica. Nos compadecemos del otro porque tenemos unas neuronas en el cerebro que actúan como si realmente nosotros estuviéramos sufriendo. Y si vemos sufrir, es como si nosotros sufriéramos. Por tanto, vemos que hay una base también biológica para la compasión. Es decir, todos los seres humanos somos compasivos, afortunadamente. Lo que pasa es que algunos se empeñan más en disimularlo. Pero todos. Y la base, y es la esperanza de la humanidad, es en saber que todos tenemos neuronas espejo. Todos tenemos una base de compasión. Y esto, de alguna manera, pues nos da esperanza a la humanidad también. Porque independientemente de la fe que tengamos, de las religiones que tengan unos pueblos con otros, de si son creyentes o no son creyentes, todos podemos trabajar desde una base común que todos tenemos, que es la compasión mutua. La base para mí de la moral, la base del amor, la base de todo lo que de alguna manera podemos hacer de positivo en el mundo, ¿no? Y bueno, y ahora sabemos por qué, a partir de ahora ya sabemos ¿por qué? Todos, ¿no? Independientemente de lo que seamos y de lo que creamos y de fe, religiones y de culturas, tenemos eso. Pues porque todos estamos, de alguna manera, dotados de una base común, ¿no? Y cuando nosotros todos decimos que todos somos hijos de Dios, en el fondo es que todos, es verdad, es que biológicamente todos somos, independientemente de que uno sea católico, cristiano, musulmán o judío. O no creyente, ¿no? Por tanto, bueno, pues la ciencia viene a corroborar algunas cosas que de alguna manera antes intuíamos o simplemente creíamos, ¿no? Ahora ahí tenemos base también para poderlo compartir en otro lenguaje, en otros lenguajes, en el lenguaje de la ciencia también. Por tanto, aprendemos haciendo, aprendemos observando y aprendemos imaginando. Si el aprendizaje, aprender haciendo se llama aprendizaje activo, el observacional, aprendizaje vicario, el aprender imaginando se llama el aprendizaje cognitivo. Es decir, aprendemos con la cabeza, ¿no? Este es el aprendizaje clásico con el que estudiamos todos los que hemos asistido a la universidad y todo el aprendizaje con el que hemos estudiado los exámenes y es el aprendizaje, ¿no?, cognitivo. Los precursores de este aprendizaje pues fueron Piaget, fue Chomsky, que todavía vive, sabéis, aunque es mayor, pero todavía está en activo, y el desarrollo de toda la escuela del cognitivismo, desde Ausubel, pasando por Gardner y Gallé, etc. Es decir, aprendemos imaginando. Y ahora les pregunto,
¿Qué tienen en común estos tres aprendizajes? Porque son aparentemente muy diferentes, ¿verdad? ¿Alguien me podría decir qué tienen en común tres cosas tan diferentes? Bueno, ahora estamos utilizando otra estrategia de aprendizaje, que es relacionar. Otra competencia que tienen que aprender nuestros alumnos. Relacionar, aprender relaciones. Y esto lo podemos hacer a través de juegos y preguntas como esta. ¿Qué tienen en común estos tres? Tienen en común algo. Además de que son aprendizaje, que obviamente son, porque si no, no serían tipos de aprendizaje. Tienen en común algo. ¿Qué es lo que ven ahí en común? Es difícil la pregunta, ¿eh? Que los tres suponen acciones. ¿Cómo se llama usted? Sor Raquel. Sor Raquel acaba de dar en el clavo. Los tres suponen acciones, efectivamente. Veo alguna cara así diciendo, uff, sí, el haciendo lo entiendo, el observacional, ¿qué acción hay en el aprendizaje observacional? ¿Qué acción puede haber observando a otro? Si uno está observando. Porque está observando cómo hace otra persona. Por tanto, es aprendizaje activo también. Observamos cómo hace otra persona algo. Luego es activo. Lo que pasa es que la acción, en este caso, no la ejecutamos nosotros de manera directa, sino de manera virtual. Es una acción virtual. Ahora que está tan de moda esta palabra, ¿verdad? De lo virtual. ¿Por qué? Porque es una acción como si la hiciéramos nosotros. El como si, tan famoso del juego teatral, ¿no? El como si. Es como si la hiciéramos nosotros, aunque no la hacemos nosotros, porque la estamos observando en otra persona. Pero es activa también el aprendizaje observacional. Y alguno me dirá, bueno, vale, pase, pero lo del aprendizaje cognitivo, eso sí que no le veo yo a la acción por ningún lado. Porque un aprendizaje de estos que es de conocimiento, de memorización, ¿qué tipo de actividad puede haber ahí? ¿Qué actividad puede haber? A ver, alguien que lo diga fuerte. Imaginación, es decir, me imagino a la luz. ¿La luz de qué color es? La luz tiene el color radiante que hace que cuando despierto veo la naturaleza, la realidad que me rodea. Me imagino de que la naturaleza tiene colores, el verde, el agua, el océano, que representa la vida. Mientras no existe el elemento agua, no puede estar vida. Eso está muy bien, pero ¿dónde está la acción en todo eso? Eso es muy bonito, pero ¿dónde está la acción? Ya, pero yo hablo de actividades. Se supone que todo es procesamiento cerebral, todo, lógicamente. Pero yo me estoy refiriendo a una cosa más concreta, que es actividad. ¿Dónde hay actividad ahí? Cuando aprendemos cognitivamente, sí, todo eso sirve para los otros dos modelos también. Eso lo hacemos cuando aprendemos haciendo y observando también, ¿entiende? Pero yo me refiero a una cosa más concreta. Es decir, ¿dónde está la acción de un aprendizaje cognitivo? Algo que no sea tan poético, sino algo más concreto. Por ejemplo, el recuerdo es una estrategia activa, ¿verdad? Vale, vamos a cosas concretas. El lenguaje cuando lo decimos en voz alta, por ejemplo, es una actividad que me ayuda a memorizar. Bien, sí, eso es una actividad. Más cosas, más actividad. Ya, pero volvemos a lo mismo que decía su compañero. Eso son palabras bonitas, metafóricas, poéticas. Pero vamos a utilizar un lenguaje más científico, más objetivo, más concreto. Acciones. Cuando estoy aprendiendo algo desde el punto de vista cognitivo, a ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué nos pasa cuando aprendemos una asignatura porque resulta que pasado mañana tenemos un examen
y como siempre suele pasar, lo dejamos para el último momento y empezamos ahí a estudiar, decimos en España empollar, ¿no? Y ahí, venga, nos metemos, memorizamos a todo correr como podemos el examen, vamos allá y lo aprobamos. ¿Qué suele pasar cuando aprendemos las cosas así? Al tercer o cuarto día de haberlo aprendido. Que se olvida completamente. ¿Y por qué se olvida? Porque no hemos puesto estrategias activas, es un proceso mecánico de memorización. Si queremos que... Hemos memorizado a corto plazo, hemos metido lo que aprendemos en la salita, en el hall, pero no lo hemos llevado a la sala del fondo, a la biblioteca, para que se quede a la memoria a largo plazo. Para que pase a la memoria a largo plazo tenemos que utilizar otras estrategias. ¿Qué estrategias habría que utilizar? ¿Perdón? Concretas, por ejemplo. Sí, por ejemplo, comparar una cosa con otra, subrayar, para memorizar, subrayo, hago un esquema, resumo, sintetizo, esas son acciones, ¿se dan cuenta? Eso sí son acciones. Subrayar, resumir, sintetizar, comparar, poner ejemplos, hacer esquemas, esas son acciones y eso es lo que consolida el aprendizaje. Por tanto, como decía muy bien la hermana, lo que tienen en común estos tres tipos de aprendizaje es que todos, para que puedan ser óptimos, tiene que haber acción de por medio. Por tanto, fíjense la importancia del método activo. No solamente es que sea un método más divertido, sino que es el que consolida el aprendizaje. Porque si bien todo lo que se hace es porque lo hemos aprendido, ¿verdad? Porque si no lo hubiéramos aprendido, no lo sabríamos, ¿no? Pero sin embargo, no todo lo que sabemos terminamos haciéndolo. Hay muchas cosas que las conocemos en teoría, pero no las sabemos hacer. Por ejemplo, los profesores que a mí me enseñaron en la universidad los métodos activos, sabían definir los métodos activos, pero no sabían aplicarlos, porque me los enseñaban con clases magistrales. Posiblemente porque a ellos se lo enseñaron también así. Y es que los procesos no se aprenden con discursos, se aprenden con la práctica. ¿No te parece, Víctor, que en los tres modelos está a la base la experiencia? Si no hay experiencia, ninguno de esos tres modelos puede realizarse. Y de ahí, de la experiencia, brotan las actividades también. Es decir, que casan, obligadamente casan. Pero si no hubiera experiencia en el haciendo, en el observando, y imaginando, no hay futuro. El padre Francia tiene más razón que un santo, por eso lo es. Es verdad, necesitamos, es decir, esto lo descubrió Ausubel, de manera científica, de manera intuitiva lo sabemos desde hace mucho. Grandes pedagogos lo dijeron, lo que pasa es que no lo demostraron científicamente. Ausubel sí. Ausubel llamó a este tipo de aprendizaje anclaje. ¿Qué significa el anclaje? El anclaje es el mecanismo que utiliza el cerebro para aprender. Es decir, aprendemos cosas nuevas siempre y cuando o en la medida en la que las podamos anclar en cosas que ya sabemos. Eso se llama anclaje. Entonces quiere decir que cuanto más sepamos, más aprendemos, porque tenemos más donde anclar, efectivamente. Por eso, a un niño que no tiene experiencia, lo primero que hay que facilitarle son experiencias. Que sean para él, con las que vaya acumulando cosas, conocimientos, en los que luego pueda anclar otros nuevos conocimientos y sobre esos conocimientos otros y otros y otros. Y el primer aprendizaje experiencial es el del juego. Por eso el juego es una herramienta básica
de todo aprendizaje cuando no hay experiencia. Porque cuando no hay experiencia, cuando uno es niño, la tiene que adquirir. Y a través del juego es una manera natural. A través del juego un niño explora, descubre, disfruta sin darse cuenta. Y por tanto está adquiriendo el elemento básico para poder aprender luego, que es tener, como decía Padre Francia, experiencia, efectivamente. Muy bien, pues vamos a ir caminando, avanzando en este... Ahora, ¿qué aprendemos? Ya hemos visto qué tipos de aprendizaje hay. ¿Qué aprendemos? Ahora vamos a dar otra pregunta. Es decir, ¿cuáles son los contenidos de aprendizaje? Bueno, hasta hace poco, y hasta ahora, se sigue hablando de que hay como dos grandes tipos de aprendizaje. El aprendizaje conceptual y el aprendizaje de valores, ¿verdad? Se ha hablado mucho de aprendizaje conceptual, aprendizaje de valores. Al aprendizaje de valores se le llama, desde el punto de vista científico, aprendizaje actitudinal. Pero hay otro tercer aprendizaje o contenido de aprendizaje en el que se piensa poco y es el más importante de cara a las competencias, que es de lo que estábamos hablando, que es el aprendizaje procedimental, el de los procedimientos. Vamos a distinguirles, ¿vale? Un aprendizaje conceptual es el aprendizaje tradicional, el de toda la vida, en memorizar hechos, acontecimientos históricos, fechas históricas, fórmulas, números, ¿no? Conceptos. Ese es el aprendizaje que conocemos todos. Y el método para aprender, pues a través de la memorización y del recuerdo, y a través de la comprensión y de la aplicación. Hace ejercicios, deberes para casa, etc. Esto lo conocemos porque es de toda la vida. Ahora bien, también conocemos el actitudinal. Es el aprendizaje de los valores. Las actitudes ante la vida son valores. Y ese se llama aprendizaje actitudinal porque es la manera de aprender valores que en el fondo los valores son disposiciones sobre las que hemos de actuar. Es decir, qué disposición tengo que tener ante una situación determinada, ¿no? Ese es un valor. Entonces, esas disposiciones sobre las que tenemos que actuar, sobre las que tenemos que pronunciarnos, sobre las que tenemos que tomar partido, en definitiva, eso es lo que llamamos valores. Por tanto, valores no los asociemos solo con valores religiosos, no. Hay muchos más valores, los valores cívicos, los valores, vamos a decir, sociales. Por tanto, no es necesario que una persona sea religiosa para que tenga valores, tiene que tener valores, porque hay muchos valores que tienen que ver con cuestiones cívicas. Por ejemplo, el valor de la decencia, el valor de la honestidad. Hay muchas personas que dicen que son apostólicas católicas romanas y luego responsabilidades políticas muy importantes y resulta que dicen que tienen valores religiosos pero fallan en el valor más importante previo al religioso, que es el de la honestidad o el de la honradez o el de la decencia. Y esto pasa en todos los países, cuando hablamos de corrupción o cuando hablamos de todas estas cosas. Por tanto, no identifiquemos solo los valores con los valores religiosos. Hay otros que son previos y que son ciudadanos y que son cívicos y que tenemos que enseñarlos independientemente de la fe, digamos, o la religión que tenga cada cual. Son realmente previos porque son los que constituyen y basan nuestra convivencia social, ¿verdad? Por eso yo digo siempre que un gobernante, independientemente de que sea creyente o no creyente, independientemente de que sea de derechas, de centro o de izquierda, lo primero que tiene que ser es honesto, decente. Eso es lo primero, y luego ya todo lo demás viene por añadidura. Creer o no creer, ser de derechas, de izquierdas o de centro o de mediocampo. Entonces, el tema del aprendizaje actitudinal y de valores entra todo, no solo los valores religiosos, los valores cívicos, los valores democráticos, los valores sociales. Y precisamente porque muchas veces olvidamos estos valores de enseñarlos
a nuestros niños, luego pasa lo que pasa cuando son mayores. Y enseñar a jugar es una manera de enseñar a ser participativo y enseñar también a convivir y a ser democrático y a respetar las reglas del juego, porque eso es lo que enseña un juego. Cuando jugamos, lo primero que aprende un niño es a respetar las reglas del juego. Lo primero que hay que aprender para vivir en sociedad, respetar las reglas del juego. Fíjense qué importante es el juego. Y alguno decía que era solo para diversión. Por tanto, valores, contenidos conceptuales, actitudinales. ¿Y qué pasa con los procedimentales? Estos son los que nos olvidamos normalmente. Los contenidos procedimentales son tan importantes o más que los conceptuales o los actitudinales. ¿Por qué? Porque en el fondo son aquellos contenidos que tienen que ver con las competencias. Los contenidos procedimentales son aquellos contenidos que implican procedimientos, comportamientos, actividades concretas. Por ejemplo, gran parte de las materias, determinadas materias escolares, son contenidos procedimentales. Por ejemplo, la plástica. Dibujar es un contenido procedimental. Moldear con plastilina es un contenido procedimental. Recortar es un contenido procedimental. Tocar un instrumento es un contenido procedimental. Andar en bicicleta es un contenido procedimental. Todos los contenidos que vienen de la educación física, el deporte, predeporte, son contenidos procedimentales. Jugar al balón, aprender a montar en bicicleta, pintar un cuadro, montar en bici. Contenidos procedimentales. Y las competencias asociadas también. Por tanto, no confundamos los contenidos procedimentales con los métodos, que también esto se confunde. Muchas veces confundimos contenidos procedimentales con métodos, metodología. No, el contenido procedimental es un contenido de aprendizaje. Y de la misma manera que los otros contenidos tienen una metodología, para cada contenido hay una metodología. Decíamos, los contenidos conceptuales, ¿con qué metodologías se aprenden? La memorización, el recuerdo, la comprensión y la aplicación. Los contenidos actitudinales, básicamente a través del aprendizaje vivencial, experiencial. Porque nadie aprende la amistad si no vive la amistad. Nadie aprende la fraternidad si no vive esa experiencia de fraternidad. Nadie aprende lo que es la paz si no vive actitudes a su alrededor pacíficas. Es decir, todo el aprendizaje actitudinal de valores es vivencial, hay que vivirlo, no basta con explicarlo, hay que sentirlo. Por eso el método es vivencial. ¿Y cuál es el método del aprendizaje procedimental, entonces? Pues es el método de la ejercitación, de la reflexión sobre la práctica que hemos hecho, y, en definitiva, es el método del modelado, ese que decíamos de aprender observando. Aprender a través de modelos. Observamos y aprendemos procedimientos. Cuando estamos aprendiendo en un taller de mecánica del maestro de coches, ¿no?, cómo arregla un motor, nosotros primero observamos cómo lo hace. Y luego te dice, venga, ahora hazlo tú. Observacional, puro y duro, ¿no? Entonces, son métodos, el profesor que pinta o la profesora que en la clase de dibujo, pues igual, ¿no? Observamos, vemos la plantilla y copiamos y luego terminamos haciéndolo nosotros. Por tanto, los contenidos procedimentales son contenidos que se basan en el ámbito del modelado. Y ahora les hago otra pregunta. Ven como después cada poco voy haciendo preguntas porque de esto se trata, ¿no?, en el método activo, de estar implicándoles. ¿Y a qué contenido corresponde el aprendizaje de la participación? Porque no olvidemos que para poder implicar al alumno, hacerle protagonista de su aprendizaje, el cambio copernicano del que hablábamos, tenemos que enseñarle a participar. Porque si es una persona pasiva, nunca va a poder ser protagonista de su aprendizaje. Entonces, ¿cómo la participación, el aprendizaje de la participación, a cuál de estos tipos de contenidos de aprendizaje creen que pertenece? A los tres.
Pero el principal, ¿cuál sería? Procedimental. Es decir, participar es como montar en bici, como pintar un cuadro o como hacer la cama. Es una acción, ¿verdad? Participar en algo. Por tanto, participar no aprendemos en vacío. Esto lo aprendemos también ahora. A participar no se aprende en vacío. ¿Por qué? Porque tenemos que participar haciendo algo. Por eso siempre el aprendizaje de la participación tiene que venir unido a algún contenido. Ya veremos, alguna actividad. Participamos haciendo teatro, participamos jugando, participamos bailando, participamos haciendo tal, haciendo cual. Siempre tiene que haber un contenido de participación. El participar en vacío no existe. Ahora bien, es verdad que intervienen los tres. Porque, por ejemplo, si yo le digo a usted, ¿me podría definir qué es participación? ¿Qué clase de contenido sería ese? Conceptual, muy bien, ¿no? Y si yo le digo a usted, ¿valora usted la participación de manera positiva, negativa? ¿Qué clase de aprendizaje sería? Actitudinal, ¿se da cuenta? Por tanto, necesitamos de los tres. Pero para enseñar a participar, básicamente, enseñar independientemente de valorarlo positivo o negativamente, tenemos que utilizar digamos, el contenido procedimental y la metodología del modelado, en definitiva. Por tanto, vamos viendo ya un poco cuáles son los contenidos que necesitamos. Bueno, aquí tienen cuáles son los pilares de educación según la UNESCO. La UNESCO definió, hace algunos años ya, los 4 pilares fundamentales de la educación. Y fíjense, ¿cómo los define? ¿En términos de cosas que hay que aprender o en términos de competencias? Competencias, ¿verdad? No habla de qué cosas hay que aprender. Por tanto, la UNESCO ya nos dice la importancia de empezar a cambiar el chip, de que tenemos que empezar a educar en competencias. Por tanto, la primera competencia básica de la educación es aprender a conocer. Esta es la primera. Es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión, que implica pues, aprender a comprender el mundo que nos rodea, aprender a conocer, a discutir, aprender a aprender, ejercitar la atención, la memoria, ejercitar el pensamiento, aprender a razonar. Este es el primer, digamos, aprendizaje del que habla la UNESCO. ¿Y esto dónde se da básicamente? En la educación formal, en lo que llamamos la educación escolar. ¿De acuerdo? Ahí es donde está el aprender a conocer. Pero es que aparte de aprender a conocer, el ser humano necesita aprender a hacer. ¿Qué es aprender a hacer? Otra competencia. Aprender a hacer significa poder, para influir sobre el entorno, implica captación del individuo para hacer frente a un gran número de interacciones, implica trabajar en equipo, implica ejercer una profesión, un trabajo concreto para ganarse la vida. Esto es lo que implica el aprender a hacer. ¿Y esto dónde se enseña? En la formación profesional, en la formación técnica, no sé cómo lo llaman ustedes aquí. Nosotros en España es formación profesional, es decir, la formación dirigida a eso, a aprender a hacer cosas, ¿no? Dirigida a las profesiones. Pero luego hay otro ámbito que lo conocen todavía menos, que es tan importante para la UNESCO como los demás. El ser humano, para vivir en sociedad, necesita también aprender a vivir juntos, es decir, a convivir. ¿Y qué es eso del aprendizaje de la convivencia? Pues es aprender a participar, efectivamente, aprender a participar, aprender a cooperar con los demás, y eso implica la comprensión del otro, habilidades socioemocionales, la empatía, la capacidad de ponerse en lugar del otro, el respeto, el diálogo, ¿no? Implica distintas formas de interdependencia, trabajar en proyectos comunes, tratar conflictos, aprender a solucionar conflictos sin llegar a las manos, sin llegar a la violencia. Implica vivir el pluralismo en el respeto mutuo, implica vivir la comprensión mutua, implica fomentar la paz, implica la tolerancia. Y para todo esto
hace falta la competencia de vivir juntos, y eso significa aprender a participar, en definitiva, aprender a participar. ¿Y desde dónde se aborda ese aprendizaje? Pues ese aprendizaje, y aquí la novedad para muchos de ustedes, porque seguramente que algunos ni siquiera han ido a hablar de la animación sociocultural, quien realmente aborda el objetivo de enseñar a participar, a convivir, es la animación sociocultural. Es una metodología para enseñar a participar. O mejor dicho, la animación sociocultural es una didáctica de la participación. Por eso yo desarrollo todo lo que es la animación sociocultural en torno a lo que es una didáctica de la participación, porque en el fondo la animación sociocultural es una didáctica de la participación. Igual que hay una didáctica de las matemáticas, una didáctica de la física, una didáctica de la música, una didáctica del teatro, del deporte, también tiene que haber una didáctica de la participación. ¿Por qué? Porque no nacemos participativos. Porque la participación no es innata, la tenemos que aprender para no pelearnos, para no establecer conflictos cada 2 por 3. Es decir, el aprendizaje de la cooperación, de la participación, del trabajo en equipo, en trabajo en grupo, hay que aprenderlo. Lo cual no quiere decir que potencialmente el ser humano venga dotado de la capacidad de cooperar. Sí, es verdad, y los neurocientíficos lo han descubierto. Existe un área, varias, del cerebro, que están asociadas a la cooperación, de tal manera que cooperar genera placer en diferentes áreas del cerebro, porque estimula determinados neurotransmisores, fundamentalmente la oxitocina, que es un neurotransmisor que genera apego, que genera generosidad, altruismo, cuando cooperamos. La oxitocina es el neurotransmisor que segregan las mamás cuando tienen un bebé. La naturaleza automáticamente genera en una mujer cuando acaba de tener un niño un subidón de oxitocina. Y por eso, digamos, el apego al bebé, que no lo deja ni a día ni de noche, ¿no? Curiosamente, los papás también aumentan los niveles de oxitocina cuando tienen un hijo. Por tanto, no seamos machistas. Los padres también tienen apego al hijo y son tan responsables de cuidarlo como la madre. La naturaleza ha puesto también en ellos oxitocina para que se encarguen del cuidado de los hijos. Entonces, digamos que aprender a vivir juntos es de lo que tratamos aquí, hoy. Aprender a participar. ¿Cómo lo hacemos y con qué? ¿Y para qué sirve? Para convivir, para trabajar en grupo, para vivir en paz, para que no haya conflictos, para que no estemos en un mundo invivible, en donde reine la concordia, la paz, la convivencia, la cooperación, el diálogo, la tolerancia. Tan importante es esto de aprender a participar, como que sin eso no tendríamos un mundo, no subsistiríamos en el mundo mucho tiempo, antes de apretar el botón rojo nuclear. Por tanto, aprender a vivir juntos. Y finalmente la UNESCO habla de aprender a ser. Pero este aprendizaje en el fondo no es que sea un aprendizaje aparte. El aprender a ser es la suma de los anteriores. Aprender a ser es la suma del aprender a conocer, del aprender a hacer y del aprender a vivir juntos. Es decir, es lo que llamamos nosotros la educación integral. Es decir, nosotros educamos en la integralidad para que las personas aprendan a ser. Es decir, para que, digamos, desarrollen su propia personalidad, cada uno de nuestros alumnos, y tengan la capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Por tanto, estos son los grandes pilares de la educación y dentro de estos pilares, ¿dónde nos ubicamos los animadores y los que queremos convertir los docentes en animadores y la metodología activa para enseñar a participar a nuestros alumnos? Por tanto, la animación sociocultural lo que implica es enseñar a participar involucrando a las personas en proyectos y actividades de su interés,
para que liberen y desplieguen sus capacidades. A algunos les cuesta mucho decir lo que es la animación, pero es tan sencillo como eso. Es decir, ¿cuál es el objeto de la animación sociocultural? Enseñar a participar. Igual que el objeto de un panadero es hacer pan, ¿no? O el objeto de un cocinero o cocinera es hacer comida. O el de un arquitecto hacer casas. O el del médico curar a la gente. Bueno, pues el objetivo del profesional de la animación es enseñar a participar. Y la función animadora en manos de un docente es la capacidad, es la competencia que tiene que tener el docente para enseñar a ser participativos, activos a sus alumnos. Y luego desarrollar la cultura de la participación a través de la participación en la cultura. Es decir, cómo participamos implicando a nuestros alumnos en actividades socioculturales, en actividades de ocio, en actividades de teatro, de música, de deporte, de grupales, asociativas, en excursiones, en colonias, en campamentos, en actividades vinculadas a la actividad lúdica, que es lo que decimos desarrolla las competencias procedimentales vinculadas a la participación. Y ahora, por tanto, la animación la podemos definir, la animación sociocultural, como un tipo de educación que aporta una determinada manera de motivar y enseñar a participar. Es decir, es un tipo de educación. ¿Qué tipo de educación es la animación sociocultural? Educación no formal, es decir, porque no transmite contenidos conceptuales, sino contenidos procedimentales, porque de alguna manera lo hace a través de actividades socioculturales, actividades de ocio, tiempo libre y demás, ¿no? Mediante la implicación, ¿cómo lo hace? Es decir, ¿cómo enseñamos a participar? A participar en vacío no se puede aprender, ya lo dijimos. ¿Qué hace la animación para enseñar a participar a la gente? Implicarles en proyectos. Por eso otra cosa que tienen que controlar los docentes es el método de proyectos. Porque si nosotros enseñamos a través del método de proyectos a nuestros alumnos, les estamos motivando y les estamos dando habilidades, competencias para que sepan desarrollar un proyecto desde el análisis de ese proyecto hasta pasando por la planificación, la programación, la ejecución y la evaluación. ¿Qué proyecto? El que tenga que ver con el área de contenido del profesor o de la profesora. Será un proyecto de ciencias sociales, o un proyecto de geografía, o un proyecto de matemáticas, o un proyecto de física, o un proyecto de música, o un proyecto de literatura. Lógicamente el contenido lo dará la asignatura, ¿no?, que imparta cada docente. Pero lo importante es que se aprenda a través de un proyecto, que es, digamos, la actividad que genera todas las competencias básicas que necesita un alumno para desenvolverse en la vida. Y para mejorar la calidad de vida de su comunidad, digamos que sería la meta de esta actividad. Bien, vamos a ir pasando, porque quería yo también que hubiera luego un tiempo para las preguntas y demás. Vamos a ir resumiendo. ¿Cuáles serían entonces las premisas de la participación? Primero, la participación no es algo innato, sino adquirido. Tenemos que aprender a participar. No nacemos participativos. Por tanto, tiene que haber expertos en participación. Tiene que haber gente que sepa enseñar a participar a otros. Y que utilicen una metodología adecuada para enseñar a participar. La metodología activa, el método basado en la animación sociocultural. Por tanto, es necesario implementar un proceso de enseñanza-aprendizaje para poder participar. No basta dejar al niño ahí que lo descubra por su cuenta. Y para que este aprendizaje se consolide, se transfiera o se generalice a diferentes contextos, requiere de una didáctica procesual, progresiva, motivadora, de ahí el juego como un elemento motivador del aprendizaje, y activa, es decir, a través de técnicas que enseñen a participar. Es decir, las técnicas participativas. ¿Cuáles son las dimensiones sociobiológicas de la participación? Bueno, aquí incorporamos un poquito nociones también de la neurociencia, ¿no? La participación es potencialmente innata, esto nos dicen los expertos. Es decir, existe una capacidad genética potencial del ser humano para la cooperación social. Esto lo dice un gran neurocientífico portugués, António Damasio.
Es un poco utilizando el lenguaje aristotélico, ¿no?, de la potencia y del acto, que luego lo retomó Santo Tomás. Es decir, potencialmente tenemos la capacidad de cooperar, pero no la vamos a realizar en acto, no se va a convertir en acto esa potencialidad si no la aprendemos. Es algo parecido a lo que pasa con el lenguaje. El lenguaje, esto Chomsky lo ha desarrollado muy bien, lo ha explicado muy bien, nosotros nacemos con unas estructuras innatas para hablar. Pero sin embargo, si a un niño se le deja los primeros años de su vida sin exponerle a alguien que le hable, ese niño luego no va a hablar nunca bien. Como se ha descubierto en niños que se les ha encontrado en la selva, que los dejaron ahí solos cuando eran bebés y se criaron con lobos o con lobas o con determinados mamíferos animales, y luego los han encontrado al cabo de los años cuando eran adolescentes y no sabían nada más que pronunciar gruñidos como cualquier animal de la selva. Por tanto, el lenguaje potencialmente lo tenemos, las estructuras, pero si no nos lo enseñan, no hablamos. La participación pasa lo mismo. Tenemos la potencialidad de la cooperación. Aristóteles decía que el hombre es un ser social en potencia, pero luego hay que aprender, hay que darle contenidos de aprendizaje para ejercitar esa capacidad. Por eso solo se activa a través de la interacción social y el aprendizaje. Importante es el carácter relativo de la predisposición innata, por ejemplo, del altruismo, solo se puede activar a través del aprendizaje. Esto hay varios investigadores que lo han descubierto también. Y en conclusión, necesitamos de una didáctica de la participación, es decir, de saber cómo se aprende a participar y cómo se enseña a participar. El juego de la participación y la participación como juego. El aprendizaje procedimental. ¿Qué es el aprendizaje procedimental? Bueno, los expertos dividen el aprendizaje procedimental en el algorítmico y no algorítmico. Hoy están de moda mucho los algoritmos, ¿verdad? Internet está lleno de algoritmos. Google es un gran algoritmo que mantienen muy en secreto, por cierto, sus dueños. Y todos son, digamos, todos los motores de búsqueda, todos los elementos basados en Facebook, etcétera, todos están detrás, funcionando detrás de algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Algoritmo es una secuencia de acciones que está sistemática y mecánicamente fijada y es inalterable, no se puede alterar, porque si se altera se estropea todo el invento. Este tipo de aprendizaje procedimental no es del que hablamos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque el aprendizaje de la participación, nosotros podemos aprender a participar de muchas maneras, no solamente en una secuencia fija e inalterable. Por eso, el aprendizaje de la participación pertenece a los aprendizajes procedimentales no algorítmicos. Es decir, son secuencia de acciones, pero que no son mecánicamente idénticas siempre. Se puede ir a la misma meta por diferentes procedimientos. Igual que podemos aprender a pintar un cuadro desde diferentes caminos, o hacer la cama o montar en bici desde diferentes procedimientos. Pero, digamos, siempre a través de procedimientos, al fin y al cabo. Por tanto, el aprendizaje de la participación sería el aprendizaje no algorítmico. ¿Y cómo aprendemos este tipo de aprendizaje no algorítmico? Pues a través de un método, digamos, que es muy sencillo, el modelo vicario de aprendizaje observacional. Tiene, digamos, cuatro etapas, ahí las tienen puestas. Primero la exposición verbal, luego el modelamiento, luego la práctica guiada y finalmente el moldeamiento. Es decir, primero explicamos a los alumnos lo que vamos a hacer, luego modelamos, es decir, lo hacemos nosotros para ejercer de modelo ante ellos, para que lo vean, lo observen. Luego hacemos la práctica guiada, es decir, les decimos, ahora hacerlo vosotros que yo te voy ayudando a hacerlo. Guiamos su práctica. Y finalmente moldeamos. Moldear no es modelar, atienden la diferencia, ¿verdad? Digamos que moldear es lo que hace el escultor de una masa
de arcilla, ¿no?, moldea una imagen, de digamos, una roca, moldea una imagen. Eso es el moldeamiento. Esa es la etapa final del aprendizaje, digamos, de los procedimientos, que es ir diciéndole, bien, corregir cosas, ¿no? Diciendo, lo estás haciendo muy bien, lo puedes mejorar, intenta hacer mejor esta cosa, o intenta no repetir de esta manera. Es decir, el moldeamiento es lo que termina por consolidar el aprendizaje por modelado. Hacemos un ejemplo para que lo vean en la práctica, cómo es este tipo de aprendizaje procedimental. Todos los juegos son de aprendizaje procedimental y todos tienen esta metodología para enseñarlos bien. Cualquier tipo de técnica grupal, cualquier tipo de técnica participativa, cualquier tipo de actividad lúdica sigue este planteamiento. Vamos a hacerlo para romper un poquito la dinámica esta expositiva mía. Vamos a ver, 10 personas voluntarias que salgan aquí directamente, 8 o 10. Venga, vamos allá. Mientras yo bajo, nos ponemos aquí, vamos a hacer así como una especie de semicírculo para que nos vean todos y todas, ¿vale? Y todos los que quieran jugar a algo, para adentro. Todos los que quieran hacer una técnica para aplicar este esquema, Todavía están a tiempo alguna más. Venga, alguna persona más. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ya estamos suficientes. Vamos a ver, vamos a hacer una técnica de participación utilizando este modelo vicario o de aprendizaje social. ¿De acuerdo? Para que lo vean en la práctica. Se dan cuenta de que este es un método activo, por tanto, de aprendizaje. La técnica que vamos a hacer es una técnica para aprender a conocerse. Un grupo que no se conoce, lo primero que tiene que aprender es por los nombres de sus miembros, ¿verdad? Y si pueden aprender algún rasgo de él, mejor. Entonces vamos a hacer una técnica que se llama me llamo, me gusta. ¿Y qué consiste? Consiste en lo siguiente, exposición verbal, lo que estoy haciendo ahora. Consiste en decir cada uno cómo se llama y luego expresar, no decir, expresar un hobby, algo que a uno le guste especialmente. Pasamos al modelamiento. Yo me llamo Víctor y me gusta. ¿Han visto? Modelo. Vamos a pasar ahora a la práctica guiada. Yo digo, yo me llamo Víctor y me gusta. ¿Usted? Yo me llamo Jacqueline y me gusta leer. Muy bien. Bien. No hay que decirlo, sino expresarlo. ¿En dónde estamos ya? En la práctica guiada. ¿Se dan cuenta? Estoy ya en la práctica guiada, estoy guiando la práctica de los demás. ¿De acuerdo? Vale. Y después le tiene que decir, él se llama Víctor y le gusta. ¿Vale? Vamos allá. Práctica guiada. Repetimos. Yo me llamo Jacqueline y me gusta. Él se llama Víctor y le gusta. Muy bien, seguimos. Yo me llamo Shirley y me gusta. Ella se llama Jackie y le gusta. Él se llama Víctor y le gusta. Muy bien, estamos en el moldeamiento, feedback positivo, ¿se dan cuenta? Vamos allá. Mi nombre es Sonia, me encanta. Muy bien. Ella es Shirley, le gusta. Muy bien. Ella es Jacqueline, le gusta. Él es Víctor, le encanta. Excelente, moldeamiento positivo. Yo me llamo Dolores y me gusta. Ella se llama Sonia y le gusta. Ajá. Ella se llama Shirley y le gusta. Ella se llama Jacqueline y le gusta. Él se llama Víctor y le gusta. Muy bien, genial.
Yo me llamo Samantha y me gusta. Ella se llama Dolores y le gusta. Ella se llama Sonia y le gusta. Ella se llama Giselle, Shirley y le gusta. Ella se llama Jackie y le gusta. Víctor, él se llama Víctor y le gusta. Muy bien, eso sí. Estoy modelando, lo que pasa que no me ven porque estoy de espalda, para que no se vea así a quien corrijo o no, que eso es más feo. Yo me llamo Geraldine y me gusta. Muy bien. Ella se llama Samantha y le gusta. Ella se llama Dolores y le gusta. Ella se llama Sonia y le gusta. Ella se llama Shirley y le gusta. Ella se llama Jacqueline y le gusta. Yo me llamo Noemí y me gusta. Él se llama Víctor, Él se que llama te has olvidado. Víctor y le gusta. Eso, moldeamiento. Yo me llamo Noemí y me gusta. Ella se llama Geraldine y le gusta. Ella se llama Samantha y le gusta. Ella se llama Dolores y le gusta. Ella se llama Shirley y le gusta. Dolores y le gusta. Sonia y le gusta. Bueno, esto es moldeamiento colectivo ya, ¿eh? Qué rápido aprenden, ¿eh? Ella se llama Shirley y le gusta. Muy bien. Ella se llama Jackie y le gusta. Y él se llama Víctor y le gusta. Muy bien, un aplauso para todos ellos. Sí, por favor, muchas gracias. Oh, perdón, que no te había visto. Bien, bueno, pues estamos terminando ya y por tanto vemos con la práctica de qué se trata, ¿verdad? Cuando hablamos de aprendizaje procedimental. Entonces, con esto, con esta actividad, yo creo que nada mejor que terminar la exposición terminando con una práctica. Empezamos con una práctica y terminamos con una práctica, para cerrar el círculo de los métodos activos a través de las técnicas de participación mediante la actividad lúdica. Estas son las tres cosas que he querido transmitir. ¿Para qué? Para que ustedes, que van a ser las docentes del futuro, piensen que la única manera de cambiar y de enseñar competencias a sus alumnos es que ustedes transformen y aprendan esas competencias para podérselas enseñar. Y eso pasa porque el centro del aprendizaje deje de estar en el docente para estar en el alumno. Y pasa porque el docente deje de transmitir conocimientos para ser animador, animadora de los procesos de aprendizaje de sus alumnos. Y pasa para que a través de los métodos activos y las técnicas de participación, sus alumnos puedan no solamente aprender a conocer, no solo aprender a hacer, sino aprender a vivir juntos, a participar, a convivir, que es indispensable para finalmente conseguir aprender a ser. Muchas gracias. Entonces vamos ahora a comenzar a que el doctor pues responda a las preguntas que han realizado. Bueno, me dice una persona del auditorio, ¿cuál es la diferencia entre un método participativo y un método activo? Ejemplificar. Bueno, en principio
se utilizan de manera similar, pero no son exactamente lo mismo, porque el método activo puede ser individual o puede ser grupal. Puede haber métodos activos que le encargamos a un alumno. Por ejemplo, desarrolla este ejercicio o hace este dibujo y lo están haciendo de manera individual. Mientras que el método participativo siempre es grupal. Es decir, el método activo puede ser individual o grupal, pero el método participativo es un método activo que siempre es grupal. De ahí la importancia de que es solo con métodos participativos y técnicas de participación podemos enseñar a participar, porque la participación solo se aprende en grupo, participamos siempre con alguien y por tanto es un aprendizaje colectivo, grupal, social. Bueno, me dice aquí otra persona, ¿se puede aprender por antagonismo? Es una pregunta un poco hermética, ¿no? Por antagonismo, ¿qué quiere decir por antagonismo? Es decir, podemos aprender por antagonismo si les enseñamos a nuestros alumnos una cosa y la contraria, ¿no? Primero, por ejemplo, solo podemos hacer con dos objetos, ¿no? Uno grande, uno pequeño. Uno blanco, uno negro. Y luego lo que podemos hacer, cuando ya han adquirido esa habilidad, han encontrado ya la relación, enseñarles solamente un solo objeto para que ellos digan el antagonista, ¿no? Eso lo podemos hacer con palabras: noche, día, alto, bajo, pequeño. ¿Se dan cuenta? El método progresivo, en donde primero se les dan pistas y luego se les dejan que a la segunda parte la aprendan ellos. Pero bueno, la verdad es que esto no sé qué tiene que ver con el método, con el tema de la conferencia, pero bueno, ya que lo han preguntado, lo respondo, ¿verdad? Bueno, me dicen también, ¿qué cantidad de alumnos se necesita como máximo para ejecutar estas técnicas? Depende de la técnica. No se puede contestar en general. Yo tengo aquí en este libro de métodos y técnicas de participación algo así como más de 100 técnicas. Y en cada técnica explico, pues esta técnica es idónea para trabajarla con 10 alumnos o con 10 participantes, esta con 20, esta con 5, depende. Cada actividad requiere de un número, no se puede decir en general porque cada técnica implica un número de personas diferente, ¿vale? Dicen, ¿cómo introducir el método inductivo? ¿Cómo introducir al método inductivo los TICs? ¿Cómo introducir al método inductivo los TICs? O las TIPS deben ser. ¿Qué es TICs con una apóstrofe y una S? ¿Se refieren a las TIC, a las tecnologías de información? Ah, creía que eran los tics, estos que uno tiene. Digo yo, pero esto ¿y a cuento de qué viene eso de los tics? Bueno, ahora ya lo entiendo, ¿no? ¿Cómo introducir al método inductivo las tecnologías? Pues básicamente enfrentándole a un niño con una tecnología, en principio, para que a través del método de descubrimiento, pues vaya él, por ensayo-error, ir descubriendo cosas. Y tú le vas guiando sobre la marcha, ¿no? Lo más interesante, dependiendo de la nueva tecnología, si por ejemplo estamos hablando del manejo de videojuegos, pues lo interesante es que sea algún dibujo animado, alguna cosa, para que él aprenda a través de eso la manipulación. Pero vamos, es que no entiendo otro método para aprender las TIC que el método inductivo, porque salvo que queramos dar teoría de las técnicas de comunicación, de las tecnologías, en principio el método tiene que ser necesariamente inductivo, porque al final se tienen que enfrentar con el aparato, con la técnica para poder descubrirla. ¿Cómo mejoramos el aprendizaje en estudiantes con necesidades especiales? Bueno, esto es un mundo, habría que dar un curso de esto, ¿verdad?
Esto se llama, el que le interese este tema, ahí fuera yo tengo un librito que se llama Integración en el tiempo libre de personas con disminución o con discapacidad psíquica. Es decir, hay una serie de juegos adaptados, hay una serie de actividades adaptadas, hay una serie de deportes adaptados, hay una metodología inductiva, precisamente, para el aprendizaje de personas que tienen alguna discapacidad, pero lógicamente ni es el momento ni hay tiempo para poder explicar esto, que es muy complejo. Sí que remito a ese librito que fuera lo pueden consultar aquellas personas que estén interesadas o incluso adquirir, ¿vale? ¿De qué manera la educación de ahora podría convertirse en una educación participativa? ¿Se tendría que reducir contenido? Vamos a ver. No se trata de reducir contenido, se trata de dar ese mismo contenido de manera diferente. Es decir, no se trata de cambiar los contenidos, se trata de cambiar los procedimientos, los métodos. El contenido es el mismo, lo que pasa que lo damos de otra manera, no afecta al contenido. Sí afecta a la manera que tenemos que preparar las clases, eso sí. Tenemos que cambiar el dial, el chip, de tal manera que decir, vamos a ver, ¿de qué manera van a aprender mis alumnos esto, tal que se impliquen activamente en ello? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Es la pregunta clave para que podamos luego organizar la clase de una manera activa. Pero insisto, no afecta a los contenidos, afecta a la manera de impartirlos y a los métodos de, digamos, trabajarlos. La sesión de clase tiene un tiempo determinado. ¿Cuánto tiempo se le debe dar al juego en la sesión de clase? Vamos a ver, el juego, creo que lo he explicado antes, tiene dos dimensiones en relación a la educación. Podemos utilizar el juego como lo hemos hecho siempre, como una actividad, digamos, de descanso, de recreo, para que los niños recarguen las pilas, ¿vale? Pero yo no me he referido al juego desde esta perspectiva. Yo me he referido a meter el juego como un método más de aprendizaje dentro de la programación en el aula. Igual que metemos a hacer un ejercicio, igual que decimos comenta este texto, resumen este no sé qué, hace este ejercicio, pues introducimos un juego que implica aprender algo de esa materia. Por tanto, no es una cuestión, es igual que si me preguntan, ¿y cuánto tiempo debo dedicar a los ejercicios en clase? Bueno, pues lo que en principio dependerá un poco de la clase y del tipo de contenido que cada uno dé. Lo que sí que les voy a decir es una cosa. Se ha descubierto, y esto es una investigación que se ha hecho hace algunos años, que simplemente con que nuestros alumnos, antes de empezar la clase, desarrollen 3 minutos de juego, se incrementa un 25% el rendimiento intelectual y el aprendizaje. Es una investigación muy interesante en la que se sometió a un grupo de alumnos jugar durante 3 minutos antes de comenzar, mientras que un grupo de control de alumnos empezaba la clase directamente. Se les enseñaba el mismo contenido y se les hacía luego un examen. Se evaluaban los resultados y el grupo que había jugado tenía un 25% mayor de aprendizaje que el grupo que no había jugado. Con esto se lo digo ya todo. 3 minutos de juego antes de clase incrementa un 25% el aprendizaje. Otra cosa también importante, el movimiento está asociado al cerebro. Solamente tienen cerebro los seres vivos que necesitan moverse. Los seres vivos que no se mueven no tienen cerebro porque no lo necesitan. Por ejemplo, las plantas. Luego, quiere decir que el cerebro surgió en el momento en que los seres vivos tenían que moverse y calcular que tenían que ir de aquí para allá para conseguir algo, una meta, un objetivo, comer, sobrevivir, cazar, lo que sea. Lo cual quiere decir que el movimiento en sí mismo incrementa el proceso de desarrollo cognitivo y cerebral. Movimiento correlaciona positivamente con
desarrollo cerebral. Lo cual quiere decir que, digamos que el movimiento ya implica aprendizaje. Por tanto, no pensemos que nuestros niños, nuestros alumnos tienen que estar quietos en clase siempre. No mováis, quietos, fulanito no te levantes, menganito quieto, estate quieto, no te muevas. Es decir, el movimiento implica aprendizaje. Entonces, en vez de que estén toda la clase alborotados y moviendo, les vamos a dar caña los 3 primeros minutos de clase para que se cansen, se desfogan y luego encima aprenden más y como están cansados no se mueven. Neuroanimación, esto se llama neuroanimación, ¿vale? Y además sostenido por la ciencia. ¿Qué puede complementar considerando el aprendizaje a través de grupos cooperativos? ¿Qué puede complementar? ¿Qué puede complementar considerando el aprendizaje a través de grupos cooperativos? Perdón, pero no entiendo la pregunta. ¿Alguien me puede explicar, el que haya hecho esto, qué quiere decir? ¿Podéis entender esto? ¿Qué puede complementar considerando el aprendizaje a través de grupos cooperativos? La metodología, el modo con que se trabaja en el aula por grupos cooperativos que tienen diferentes actividades, desarrollos, tareas en grupos. Pero complementar, ¿qué significa? ¿Qué puede aportar? ¿O claro, cómo? lo que has expuesto, ¿cómo puede aportar a este trabajo del grupo cooperativo? Considerando el aprendizaje, qué difícil me lo ponen, ¿eh? Considerando el aprendizaje a través de grupos cooperativos. Es que no termino de entender la pregunta, la verdad. Lo siento, pero no lo entiendo. Bueno, vamos a ver. Mi inquietud es, ¿qué método debo emplear para lograr las competencias en estudiantes que son tímidos? ¿Qué método debo emplear para lograr las competencias en estudiantes que son tímidos? Bueno, la actividad que mejor quita la timidez es el juego. Y sobre todo el juego que implica representar. Es decir, el juego dramático. Por tanto, el teatro, la actividad teatral, el juego dramático, cualquier actividad lúdico-dramática, de expresión dramática, yo tengo también hay otro librito que se dedica solo a eso, a técnicas de expresión dramática, ¿no? Como medio educativo, de alguna manera es una de las mejores herramientas para quitar la timidez. Yo he trabajado y trabajo, tengo un grupo de teatro de niños y de adolescentes y entran en él algunos que luego los padres no los conocen, porque dicen, cuando le ven actuar en escena a su hijo o a su hija, ese hijo no es nuestro, usted nos lo ha cambiado, no, yo no he sido, ha sido él. Por tanto, es uno de los elementos que yo recomiendo incorporar en las aulas, el juego dramático. ¿Cuáles son las diferencias entre el juego de la participación con el juego dramático? Hombre, viene a cuento. Teniendo en cuenta que para ambas la acción es importante, no lo entiendo. Hasta consensual, esencial, no. No, bueno, hay una palabra aquí que no la termino. ¿Cuáles son las diferencias entre el juego de la participación con el juego dramático? Bueno, las diferencias entre el juego participativo y el juego dramático es que todos los juegos dramáticos son participativos, pero no todos los juegos participativos son dramáticos. Creo que con eso lo dejo claro. Es decir, el juego dramático es un tipo de juego participativo. ¿Qué implica? Implica un condicional, una palabra mágica. En el juego dramático se trata de jugar a como si. El juego dramático implica jugar a como si. Es decir, voy a jugar a como si yo fuera un caballo, o como si yo fuera un jinete, o como si yo fuera un soldado, al como si, al imaginarse ser otra persona, otro personaje. Es el juego, digamos, del como si, el mágico, ¿no? Vivir la vida de otro o de otro personaje. ¿Puede decir, en resumen, qué es el método activo de participación y su importancia? Bueno, lo puedo repetir, efectivamente. El método activo es aquel método de aprendizaje que implica partir de la práctica para llegar
a la teoría, partir de la acción para llegar a la reflexión, partir de la parte para llegar al todo. Lo dije antes, pero lo repito por si acaso veo que a alguien no le había quedado claro. ¿De acuerdo? ¿Qué consejo daría a las docentes de hoy, a los docentes de hoy, para alumnos del mañana, sobre todo aquellos con dificultades de aprendizaje y conductuales? Bueno, vamos a ver, las dificultades de aprendizaje, las dificultades conductuales pueden ser muchas. No es lo mismo tener hiperactividad, por ejemplo, que déficit de atención, o que fobia social. Es decir, esta pregunta es tan genérica que no se puede responder de lo genérica que es. Dígame qué tipo de problemática, de dificultad, de problema conductual queremos abordar y yo le responderé, pero en términos generales no. Por ejemplo, un niño o una niña que es hiperactiva, le va muy bien el darle responsabilidades en clase, para que esté ocupado en algo. Y de alguna manera los niños hiperactivos lo que quieren es llamar la atención, necesitan la atención, requerir la atención de su docente, ¿no? Por tanto, si mientras corrijo los ejercicios del resto de los alumnos le digo a ese niño o niña hiperactiva que me coja del brazo y me ayude a corregir los ejercicios yendo conmigo de pupitre en pupitre, de mesa en mesa, pues yo ya le estoy dando ya importancia y posiblemente me le esté ganando para que esa hiperactividad se pueda ir encauzando. ¿De acuerdo? Lo que no se puede hacer es un niño hiperactivo castigarle o llevarle al rincón o ponerle el último, porque si ya tiene dificultades para atender, si encima me lo pones al final, pues ya me lo acabas de matar, ¿no? Es decir, es verdad que son niños que dan guerra y muchas veces, digamos, ocupan más atención que los demás, pero es que son así. Y lógicamente, donde se demuestra la valía de un educador no es con niños que aprenden fácilmente, eso lo sabemos hacer todos los docentes. Donde se demuestra la valía de un buen educador es con casos en los que uno se tiene que emplear a fondo. ¿De acuerdo? No sé si queda alguna más. Bueno, pues espero haber respondido de una manera más o menos clara a las preguntas que han hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. No queremos pasar ese momento para agradecerle al doctor Víctor con un presente para que lo pueda llevar a España. Porque queremos que usted se lo lleve con mucho cariño, no sea la primera vez que nos acompañe, sino muchas veces que esté con nosotros. Muchas gracias por dicha conferencia. Hombre, muchísimas gracias. Muchas gracias. Me has dado donde me duele. Muchas gracias. Gracias, Víctor.